Profe, Señora. volver a repetir todo. Lo voy a repetir, pero rápido. ¿Listo? No, espere que yo no soy Ah, flash. No, pero no. es que yo también soy en la misma. Profe, me enseñó Consideremos cómo se escribe Newton. Ya me acordé. con la N mayúscula. No, pues sí, sí. Pues la N mayúscula sola es la unidad de los newtons. Sí. Consideremos a Esteban. Estoy Les repitiendo. dicto yo. Consideremos a Esteban. Consideremos a Esteban. No, ya les dicto, tranqui. Bueno, díctala pues. Dale. Díctala. Consideremos. Ay, bueno, pero si se espera. Consideremos a Esteban desplazando 15 metros la No caja escucho. hacia su cuarto. ¿Qué? Yo no escucho nada. Ay, no, reina, está sorda. Voy a dictar yo, espera, yo dicto. Y más pasito. Todo bien. Consideremos a Esteban desplazando la caja. Andrea me dictó eso mal. Profe, a mí también. Eso sí es. La cara, ustedes Consideremos a Desplazando Esteban. 15. Bueno, desplazando 15 metros la caja es lo mismo. La caja 15 metros, Bueno. 15 metros la caja. Hacia su cuarto. Oiga. Eso no dijo Andrea. Y que la magnitud de la fuerza aplicada es de 60 newtons. Punto seguido. Perdón, punto aparte. A. Determinar el trabajo que realiza la fuerza sobre la caja cuando la cuerda está en dirección horizontal. B. Pero espera, ¿dirección qué? Horizontal. B. Cuando el ángulo entre la cuerda y la horizontal ¿Cómo? cuando el ángulo entre la cuerda y la horizontal es este que estoy presentando en pantalla. Teta igual 25 grados. ¿Me puede repetir, por favor? Cuando el ángulo entre la cuerda y la horizontal es lo que está ahí en pantalla. Teta igual 25 grados. Y C.
Cuando Esteban aplica la fuerza en dirección vertical. Entonces, analizando el ejercicio, ¿sí? Vemos que tenemos los mismos tres casos de los que hablábamos en la clase anterior. ¿Bien? Entonces, digamos, el punto A es cuando yo tengo la cuerda en dirección horizontal, ¿bien? Es decir, voy a hacer mi extraterrestre. ¿Quién fue el que me dijo que era un extraterrestre? Ah, Viviana. Voy a hacerlo parecido a Viviana. Mentiras, mentiras, molestando. Uy. Vivi sabe que es molestando. Entonces, este extraterrestre se llama Esteban en este caso. Ah, si hay un Esteban. Es Juan Esteban Soto, ¿cierto? Y Sí, entonces sas. lo que está haciendo... Ah, bueno, pero aquí era al contrario. No la caja. Entonces lo que hay es una cuerda sobre la que este señor Esteban está haciendo fuerza, ¿sí? Y la está llevando de manera horizontal. Ese es el primer caso, que es el punto A. Entonces, solo que ahora el ejercicio lo vamos a llevar numéricamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos unos datos. Ya nos dicen los siguientes datos. Nos dicen que el recorrido o digamos la distancia que va a recorrer esa caja, ¿sí? Desde donde está hacia el cuarto es de 15 metros. ¿Sí o no? Y adicional a eso nos dice que la fuerza que está ejerciendo Esteban, digamos por medio de la cuerda hacia esa caja, es de 60 newtons. Ahora, entonces nos preguntan cuál es el trabajo realizado. Entonces, en ese primer punto, como sabemos que simplemente estamos jalando en la horizontal, ¿sí? Es decir, digamos, no estamos ejerciendo otra fuerza distinta, podemos simplemente, perdón, podemos simplemente aplicar la ecuación del trabajo que les di la clase pasada, que era igual a fuerza multiplicado por la distancia recorrida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos tomando la distancia recorrida justamente en X, ¿sí? Porque la estamos, digamos, el trabajo lo estoy haciendo en la horizontal. Bien, entonces simplemente reemplazo. La fuerza sabemos que es 60 newtons, ¿sí? Y ojo que aquí tenemos que recordar que cuando hablamos de newtons, ¿sí? También estamos hablando de que es lo mismo decir kilogramo por metro sobre segundo a cuadrado, ¿sí? Ya vamos a ver por qué me sirve eso. O lo podemos dejar en newtons. Eso ya es, digamos, de cada uno, ¿sí? Dejémoslo en newtons. Y eso lo voy a multiplicar por la distancia recorrida por la caja, que fueron 15 metros, ¿sí? Ah, entonces simplemente multiplico. 60 por 15 me da 900. Y me queda newtons por metro. ¿Me recuerdan qué unidad era newtons por metro? Joel. Ah, es lo mismo que decir joules. O sea que el trabajo realizado por Esteban, ¿sí? En esa caja, jalándola de manera horizontal, fue de 900 joules, ¿sí? Ese fue el gasto de energía como tal, digamos, de jalando esa caja, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice el... Ah, bueno, están copiando, pongo. ¿O puedo seguir? Yo sí. Ya, Con calma, completamente. profe, con calma, con calma.
Bueno, señora. Ya puedes seguir, profesor. ¿Listo? Bueno, vamos al punto B. Y el punto B nos dice que ahora tenemos la misma caja, ¿sí? Pero ahora ya, digamos, el jaloneo no es horizontal, sino que me dice que es de esta manera o de esta forma, ¿sí? Tenemos que esta es la horizontal. Y nos dice que forma un ángulo θ igual a 25 grados. Es decir, que la cuerda ya no la estoy jalando horizontalmente, sino que la estoy jalando en este sentido. ¿Será que el trabajo que va a realizar es el mismo, es mayor o es menor? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que menor. Menor. ¿Quién da más? ¿Por qué dices que menor, Vivi? Pues no sé, digo yo porque es como más directo si uno pues jala pues algún objeto así hacia uno horizontalmente como lo estaba haciendo en el punto A, que jalándolo por allá hacia arriba, como que no va a dar de la misma manera, no sé. Listo. Efectivamente sí va a ser menor, pero entonces vamos a ver por qué. Aquí lo primero que yo tengo que hallar es la fuerza que realmente le voy a hacer a la caja de manera horizontal, porque ese es el verdadero gasto, ¿sí? El verdadero gasto va es cuando yo jalo horizontalmente. Entonces, en este caso, ¿sí? Inicialmente tenemos que esa fuerza que está ejerciendo es de 60 newtons, pero la fuerza real, la fuerza sobre la horizontal, tenemos que hallarla primero, ¿bien? Entonces, ¿cómo la hallamos? Ah, pues entonces resulta que tenemos que recordar algo. Yo no sé si, creo que yo se los recordé la clase pasada, no lo recuerdo. De todas maneras, se los voy a recordar. Permítanme, yo alargo acá esto un poquito. Y es que aquí nos está formando un triángulo rectángulo, ¿cierto? Todos ven el triángulo rectángulo formado, ¿sí? Sí, Listo, sabemos que acá está el ángulo recto. Dos cosas para recordar. La primera, la hipotenusa siempre va a estar opuesta al ángulo de 90 grados. ¿Listo? Eso quiere decir que este vector que se está formando aquí, ¿sí? Es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, ¿sí? Es decir, que la fuerza que está ejerciendo o que se está ejerciendo sobre esa cuerda, ¿sí? Que es de 60 newtons, es mi hipotenusa. Pero resulta que yo lo que necesito, voy a ponerle otro color, yo lo que necesito es la fuerza que se genera en la horizontal. O sea, cuando yo jale así en esa dirección en que está, ¿cuál es la fuerza que de verdad se genera en la horizontal? Entonces tenemos que recordar algo de los triángulos rectángulos y es cómo obtener el seno, por ejemplo. Bueno, no, en este caso necesito el coseno. ¿Cómo obtengo yo el coseno de un triángulo rectángulo? Pues el coseno de un ángulo es igual a ¿qué? No sé si ustedes ya han visto. Saben que el triángulo está formado por cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. ¿Sí? ¿O tampoco lo han visto? Profe, eso sí, pero no hemos tocado el tema de coseno, seno, tangente. Eso sí no lo Listo, hemos tocado. perfecto. Entonces, exacto, pues. bueno, no, perdón, pensé que ya lo sabía. ¿Listo? Entonces, vamos a recordarlo. Yo tengo un triángulo rectángulo. Resulta que yo tengo un ángulo.
tengo que mirar qué ángulo me están dando, ¿cierto? Entonces, en este caso me están dando este. Si me estuvieran dando este otro, sería distinto, ¿listo? Pero me están dando este, ¿bien? Y tengo el ángulo de 90 grados. Entonces, digamos, el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Eso quiere decir que esta es la hipotenusa, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo que tengo? A este ángulo. El que está del lado derecho, acá. Este es el cateto opuesto, lo voy a llamar CO, y el otro se llama cateto adyacente, ¿cierto? Listo, entonces, esto pues no se los voy a explicar a fondo, pero les voy a decir cómo funciona. Entonces, el seno de ese ángulo va a ser igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Eso yo creo que lo ven este año en trigonometría. ¿Bien? Ahora, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Bien? Entonces, ¿para qué me va a servir a mí eso? Resulta que si analizamos acá atrás, yo necesito hallar, perdón, hallar la magnitud de la flecha roja, ¿cierto? De la flecha que está en rojo. ¿Bien? Esa flecha que está en rojo, ¿qué lado del triángulo es? El adyacente. Ah, y el adyacente, si yo tengo la hipotenusa, yo tengo el valor de la hipotenusa, el cateto adyacente, según esas tres fórmulas que les acabé de dar, ¿cuál me serviría para yo despejar y hallar el cateto adyacente? ¿En cuál está nombrado el cateto adyacente? El coseno. Ah, en la del coseno. La de la tangente no me sirve. No, porque está viviendo sobre el opuesto. Y el opuesto no lo tengo, muy bien. Entonces, efectivamente, aquí la que me sirve para yo despejar el cateto adyacente y saber cuánto es ese cateto adyacente, que sería la fuerza generada en ese eje horizontal, en ese eje X, que es la que verdaderamente necesito para hallar el trabajo, ¿sí? Entonces, debo de utilizar esta fórmula, ¿bien? Entonces, aquí, volviendo aquí, podemos simplemente decir entonces que el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo me lo dan que es 25 grados, ¿cierto? Es igual al cateto adyacente, que es lo que estoy necesitando, eso no lo sé, ¿sí? Dividido la hipotenusa, pero la hipotenusa también la tengo, ¿cuánto es? Ah, 60 newtons. Ahora, necesito despejar cateto adyacente, ¿qué debo hacer? Ustedes deben ser los duchos en despejes. ¿Qué debo hacer? Si de aquí de esta ecuación que tengo necesito despejar cateto adyacente. ¿Qué me está estorbando en el cateto adyacente para que quede solo? Los 60 newtons. Ah, ¿y qué hago con esos 60 newtons entonces? Para que el cateto adyacente quede solo. ¿Qué pasa al otro lado? ¿Cómo es? Ay, bueno,
Profe, si los 60 newtons se está dividiendo, no pasa a multiplicar al otro lado. Ah, perfecto. Entonces, sí, exactamente. Entonces, simplemente yo digo que esos 60 newtons los paso al otro lado a multiplicar por el coseno de 25, ¿sí? Y eso va a ser el cateto adyacente, que va a ser la fuerza que necesito. Ya tengo estos datos, ¿sí? Eso lo puedo resolver en la calculadora. Ojo, cuando vamos a trabajar con grados, la calculadora debe estar en DEC. ¿Listo? Si no está en DEC y por el contrario está en radianes, no les va a funcionar. ¿Listo? ¿Y qué es eso? ¿Cómo hago para mirar en qué está? Resulta que la calculadora tiene arribita unas letricas Aparece chiquiticas. la R y más. No, entonces hay que cambiarla para que aparezca una letrica D chiquitica. Profe, la última vez usted no fue capaz de cambiarme eso para una cosa que teníamos que hacer ahí. Bueno, no sé. Es que no sé cómo decirte en este momento cómo cambiarle. Es que eso, cada calculadora tiene unas funcionalidades diferentes. Bien. Entonces, al hacer esta multiplicación, obtenemos de que el cateto adyacente es 54,37 newtons. ¿Sí? Y ese cateto adyacente es en realidad mi fuerza en el eje X, que es la que necesito para saber cuánto trabajo estoy haciendo, ¿sí? Recuerden que siempre va a estar sobre el eje horizontal. ¿Bien? Ah, ya tengo entonces la fuerza y sigo, o ya simplemente sé que yo moví la caja o que Esteban movió la caja 15 metros. ¿Sí? Entonces volvemos a la fórmula del trabajo. La fórmula del trabajo era la fuerza, en este caso en X, multiplicado por el desplazamiento de la caja. O sea que es igual a 54,37 newtons multiplicado por los 15 metros. Entonces miren que obviamente, como yo tengo estos dos términos multiplicando, si cualquiera de los dos términos baja, obviamente el trabajo también va a ser menor. Entonces, por lo tanto, como la fuerza que hubo en el primer ejercicio es mayor a esta, entonces el trabajo que se hizo en el primer ejercicio fue mayor. ¿Sí? Cuando ustedes hacen esta multiplicación, nos da exactamente 815,55 joules. Entonces, en el primer ejercicio nos dio 900. ¿Bien? Entonces, efectivamente, digamos, si yo no hago la fuerza directamente en la horizontal, o sea, si yo hago la fuerza horizontal, voy a hacer más trabajo que si no la hiciera en la horizontal. ¿Listo? O sea, el gasto de energía va a ser menor. ¿Vale? ¿Qué pasó, Vale. Bien. Ahora, el punto C, ya para terminar, si aplicamos la fuerza, es decir, no sé cómo, pero pues aplicamos la fuerza de manera vertical. ¿Qué va a pasar con la caja? Obviamente Esteban está acá abajo. ¿Va a mover la caja o no la va a mover? No, si se tiene que mover algo porque igual está aplicando fuerza. ¿Será que sí? Ojo que está acá. Entonces yo tengo la cuerda acá colgada y voy a aplicar la fuerza hacia arriba. ¿Será que sí la muevo? Pues La depende de levanta, lo no, que sí, la levanta. Se levanta hacia arriba, pero no va a generar el movimiento que yo necesito, que es hacia el cuarto. Ah, no. Pero pues usted pronto se iba a mover y pues sí se va a mover alguito. Bueno, entonces se va a desplazar pues hacia el cuarto. Siendo así, pues no se va a desplazar, se va a caer en el mismo. Ah, se va a quedar en el mismo punto. Eso quiere decir que
¿hay trabajo o no hay trabajo? No hay trabajo porque no hay un desplazamiento. Efectivamente, no hay desplazamiento y es más, lo podemos hacer de la siguiente manera. Volvamos acá. Tenemos la caja, ¿cierto? Esta es la horizontal y este va a ser mi fuerza, ¿sí? Generamos como tal el triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué ángulo me está formando esta flecha con respecto a la horizontal? Un ángulo recto. Un ángulo recto que sería de 90 grados, ¿cierto? Bien. Ahora, entonces volvamos a la fórmula del coseno, que es la que me interesa para saber cuál es la fuerza de esa flecha roja o de esa línea roja, ¿cierto? Entonces, sabemos que el coseno del ángulo, que en este caso es 90 grados, ¿cierto? Es igual a la hipotenusa, perdón, al cateto adyacente, ¿sí? O la hipotenusa. Sobre la hipotenusa. Tampoco tengo la hipotenusa, pero tampoco me va a interesar, ¿sí? Entonces yo en este caso necesito el cateto adyacente. Vuelvo y despejo. Entonces la hipotenusa multiplicado por el coseno de 90. Y ya les voy a decir por qué no me interesa. ¿Cuánto es el coseno de 90? Profe, a mí me parece 0 en la calculadora. Ah, el coseno de 90 efectivamente es 0. Por lo tanto, el cateto adyacente es 0. Es decir, que como yo estoy haciendo la fuerza acá en esta línea negra, ¿sí? En esta de acá, eso quiere decir que no va a haber una fuerza aplicada en esa línea roja, ¿sí? Por lo tanto, al no haber esa fuerza en esa línea roja, pues el trabajo va a ser igual a esa fuerza en X, pero como multiplicado por el desplazamiento. Pero como no hay fuerza, pues esto me va a dar 0, por lo tanto el trabajo es 0. ¿Listo? Entonces, siempre que yo genere como tal una fuerza en línea vertical, no voy a generar trabajo. ¿Listo? No va a haber trabajo, precisamente porque siempre me va a dar 0. ¿Listo? Siempre, siempre. Siempre, siempre. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor. Claro, todo como el agua. No, Como el agua Larito. del río, como el agua del río Bogotá. Sí. No,